pasan a disponibilidad a 400 policías bonaerenses. Es una decisión administrativa que toma el Ministerio de Seguridad de la provincia después de lo que fueron las protestas el año pasado en Puente 12, en los distintos puntos del conurbano y la más grave, tal vez, en la puerta de la Quinta de Olivos. Acaban de notificar a policías de La Matanza, a policías de Lomas de Zamora, que quedan desafectados por esta investigación. Y atención, porque los policías no sobran. Y atención porque, según denuncian desde las distintas fuerzas de seguridad, los efectivos de la policía pretendían llevar adelante una nueva protesta este mes. Sí, Ana, dicen que el jueves, según lo que se publica en redes sociales, porque obviamente no hay nada oficial sobre esta demanda, se supone que es también por reclamos salariales, que llegó a su punto álgido el año pasado, con los patrulleros llegando hasta la Quinta de Olivos. Yo te diría claro, peligroso casi. Sí, bueno. Ver un grupo de patrulleros recorriendo y encerrando la Quinta de Olivos, la verdad es que era chocante la imagen, pero el reclamo era genuino. Realmente los valores... El reclamo siempre fue genuino, no era la manera. A veces hay que visualizar los reclamos salariales porque de otra forma pasan desapercibidos. La pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, están en alerta en la provincia de Buenos Aires. Recordemos ¿Cómo actúan para reclamar? Que esto se saldó con el quite de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires de más de un punto, que bueno, obviamente subieron en forma muy importante los salarios de los policías bonaerenses, así que quieren desactivar cualquier reclamo que pueda producirse. Déjame sumar información. No quedan desafectados de la policía, sí los mandan a su casa, van a cobrar el 50% del sueldo, pero no van a estar en actividad. Los están aleccionando, Pampa. Sí, y me dicen, ¿y por qué? Me comentan por qué pasa esto. Creyendo que no iban a ser sancionados, que por otro lado fue una cuasi promesa de Bernie, y enterados de esta movida, dicen desde el Ministerio de Seguridad que empezaron a orquestar nuevamente lo que comentabas vos recién, esta nueva movilización para el jueves. Yo no quiero... No es llamativo que llegue justamente ahora. A ver, yo no quiero exponer a nadie porque obviamente tanto al Pampa como a mí hay muchos efectivos de distintas fuerzas que nada tienen que ver con los escalafones más elevados, que nos escriben normalmente y tenemos esa voz en off que en muchas oportunidades no te la da el comisario o no te la da un ministro o secretario de seguridad. A mí lo que me decían o me anticipaban es que en este febrero iba a haber una nueva movilización. El 11. Claro. Sí, claro, por eso lo del bono El jueves. Por eso el bono de los 4.000 pesos, por eso los aumentos anunciados por Frederick. Por eso también la investigación de asuntos internos. Pero no le dieron el aumento que querían. Y aleccionar a los efectivos de la policía antes de que se reagrupen y se reorganicen nuevamente. Quedamos en el medio de una discusión, la verdad es que bastante picante. Bueno, el año no pasado pueden protestar, ¿cómo protestan? Tuvieron un aumento importante la policía de 28%. la provincia de Buenos Aires, que generó otro conflicto. Ayer Bernie habló de este tema en Bahía Blanca y apuntó a la oposición una vez más. Dice que están agitando protestas en Mar del Plata y en Pinamar, que son municipios opositores. Así que también metida la política acá adentro, además de las internas de la policía bonaerense. Es que el trasfondo siempre fue político y en el momento que se dio ese reclamo en septiembre, era un momento muy difícil de la pandemia en donde las fuerzas policiales eran absolutamente necesarias en las calles. Entonces, no pasó desapercibido también eso. Pero no va a pasar desapercibido, Tami, por una cuestión lógica. La protesta la van a llevar adelante, si hay mínimamente algún organizador, en algún momento en donde van a poner en jaque... Pero no le dieron el aumento pedido, no le dieron lo que le prometieron, dicen. El del año pasado. Le habían dado el 43 y le dieron el 28, creo. Claro, no, por eso iba a haber una nueva protesta.
Y también Me qué es lo que parece, pasa con las situaciones, porque la verdad es que yo he escuchado muchísimos Estos fueron los que efectivos rodearon de la la Casa de policía. Gobierno. ¿Cómo? Los que pasaron la disponibilidad son los que rodearon la residencia presidencial. Pero esto no va a pasar inadvertido tampoco. O sea, yo creo que dentro de los reclamos va a estar, es una reducción al 50% de sus salarios. Podemos discutir si es justificable o no, pero como dijo Pampa... Bueno, ¿cuál va a ser la contrarreacción de los efectivos de la policía o de quienes fueron sancionados? Más que nada, y teniendo en cuenta de que hay un grupo de personas que quizás quieran salir a las calles a reclamar o quieran llevar adelante algún tipo de reclamo. No, pero no pueden hacerlo. Aleccionando No pueden a... hacerlo. No pueden hacerlo. Está bien. Todos sabemos de que los Ya efectivos tuvieron- de la policía no pueden tener gremio, no pueden salir a la calle, no pueden cortar Bueno, eso calle, podría no cambiar pueden. tranquilamente. No pueden, pero ¿tiene que ser de esta manera? ¿No debería haber algún tipo de representación y no quedar a libre albedrío de lo que quieran hacer o llevar adelante en cada uno de los Tiene que municipios tener o una en cada mesa una de de las enlace. fuerzas? Son trabajadores, tiene que tener una mesa de enlace. Ojo. También deberían escucharse los derechos de ellos y escucharse este reclamo salarial que es más que justificado. Y Ojo. hablas con ellos y te dicen, yo compro mis propios Sí, sí, proyectiles, yo tengo que cambiar mi chaleco antibala, tengo que ponerle guita, perdón que lo diga así, lo al que- patrullero de sí, tal nafta. cual. Lo que digo es que, ojo, porque desarticulás una protesta, pero te compras un lío importante. Es que yo creo que no se Hay un desarticula. cuarto entero, por ejemplo, en la zona norte de Matanza que se queda sin efectivos, porque en su mayoría eran los que fueron a Puente 12 en la movilización. Otros tantos de Lomas se quedan sin efectivos. Entonces, Y no estamos hablando de municipios tranquilos. Estamos hablando de municipios que ¿Qué tienen estamos problemas de haciendo? seguridad, como todos los demás. Y yo no Pero creo en que- cuanto más ciudadanos tienen, más problemas tienen. Y yo no también. creo que esto desarticule ninguna protesta. Yo creo que justamente es una bajada de línea que va a ser interpretada negativamente por la policía. No lo sé, hay sectores, a ver, no pueden salir a la calle a hacerlo. Recordemos que el año pasado... Lo que no podían ir a la residencia. No, de eso no Olivos. pueden hacer. El Eso- año pasado eso tuvieron es un una aumento que No, llegó a ante 40... eso tiene que haber un rechazo de toda la ciudadanía en general. El año pasado llegó el aumento a 49.000 pesos de piso. Lo que pasa que ahora, por ejemplo, las fuerzas federales tuvieron un aumento de 25% y quedaron otra vez atrás Fede- la policía bonaerense, y lo que están reclamando es equipararse a los aumentos que tuvieron las De otras las- fuerzas y sí. también la ciudad de Buenos Aires. Pasa que quedaron atrás una vez más, pero el aumento que tuvieron el año pasado fue importante y tampoco hay que desalentar esta protesta. El reclamo tiene que ver cómo Bueno, se compone la remuneración de los policías, porque está establecida por no remunerativos, no bonificables. Esa remuneración Bueno, eso realmente pasa con todos en los todos los trabajadores, trabajadores, pero sí. con muchos trabajadores de la Argentina le pasa lo mismo, pero ninguno va a reclamar así como reclamó la policía. A la policía no hay que permitirle este tipo de reclamos. No tenemos en Tienen nuestra memoria Tienen reclamos. otras instancias para reclamar, ¿eh? No tenemos en nuestra memoria reclamos de las fuerzas de seguridad y por eso nos llama la atención la forma que lo hicieron, pero me parece que son trabajadores y los trabajadores Bueno, pero cuando tienen no tienen están de otras acuerdo... instancias de negociación para sentarse y negociar diferente a esto de salir a la calle con los patrulleros, como ya pasó. Tiene un problema de representación, Bueno. que eso lo reconocemos todos. Hay un problema de representación, es la voz cantante de las fuerzas policiales. Pero emparchamos, chicos. Acá en la Argentina lo que hacemos es emparchar situaciones, emparchar conflictos, emparchar problemas y termina estallándonos en la cara en algún momento. Entonces, ¿pueden llevar adelante la protesta de la manera en que la realizaron? No. Pero teníamos una fuerza de seguridad totalmente empobrecida, llevando adelante 24, 48 horas de horas extras para poder mantener a una familia. Entonces vos me decís, trabajan un día de 24 y 2 de 48 descansan. Y esos 2 días lo que hacen es llevar adelante tareas complementarias. ¿En qué momento ese hombre puede estar, o esa mujer, despierto para llevar adelante un control del barrio, después arriba un patrullero? Igualmente- Se sube un patrullero y se duerme. No, y tenemos las... No, hubo mejoras del salario, eso está claro, hubo equipamiento Pero no para lo la que le policía, prometieron. que no alcanza, equipamiento sí, pero obviamente. no lo que le prometieron. Y además... No, bueno, pero no... sí las es lo que le prometieron, exigencias ya que están hoy tienen pidiendo las más. fuerzas de seguridad, las exigencias que les estamos imponiendo, que es lo que hablamos justamente. Si nosotros queremos, muchas veces nos sentamos acá a criticar a la policía, lo he hecho, pero en este caso me parece que tienen que ver en su salario, que salen todos los días a la calle y que ponen su vida en riesgo todos los días. No, yo no digo Llevando que no. al delincuente a la comisaría Y lo sacan. y después cuando llaman al fiscal dice, no tome ningún tipo de acción, déjelo en libertad. Yo Y ese tuve- delincuente violó, le metió Yo un tuve tiro una a... experiencia personal. En una época yo tenía custodia de la Federal, ¿sí? A raíz de una bomba que me habían puesto, que sé. Tenía custodia de la Federal. Teníamos 4 tipos. Los 4 tipos estos iban una vez por semana a la casa.
Estoy hablando de oficiales, no eran sargentos rasos, eran oficiales. Y venían a casa a dormir. Se turnaban en la escalera de casa a dormir. Sí, Porque el tipo venía hacía 7 horas en casa. Después se iba a un banco. Del banco se iba a la Embajada de Perú. De la Embajada de Perú iban a otro lugar, después volvían a casa. Entonces utilizaban mi casa, que era, digamos, el único lugar donde para no estaban descansar un expuestos, poco. porque había uno afuera y 3 adentro. Entonces los tipos aprovechaban para dormir. ¿Y yo qué te voy a decir? Pero no es lógico eso, Una Chiche. vez por semana iban a la No casa. es lógico. No, Pero es lógico Iban de que- la federal, ¿eh? Sí, yo No ya eran de la sé, provincia. conozco muchas Eran de- personas, hombres, mujeres, que trabajan en distintas fuerzas. A vos te pasará lo mismo. Uno No, y- tiene en contacto con el laburante común, no el comisario, el jefe, subjefe, que también uno lo tiene Sí, por cuestiones laborales. Que es el que termina Contándote las diciéndote la internas. verdad. Diciéndote la verdad. Y el policía de Porque calle es el que más hay sufre. comisarios que... Por hola, cuestiones comisario, políticas acaban de también, matar a ¿eh? una mujer. Y capaz que te dicen, no, le hicieron una caricia. Yo tengo que le hicieron una caricia. Cara dura. Son los que ocultan, claramente. Por eso el policía de calle es el Yo policía creo que más- también tampoco le caería, por lo menos con todo el peso, Yo- al yo a comisario. muchos, sí, yo a Bueno, muchos algunos sí, otros no. Otros no quiero, no, no muchos quiero sí. meter en la bolsa a los mismos, a todos, porque ellos son los que tienen de última el contacto político o quienes tienen que poner paño frío en la situación porque después tiene otro arriba que sí le cae a él. Lo que yo me pregunto es, a ver, ¿qué pasa con ese policía que es el que está arriba del patrullero, que está pegando la vuelta en tu casa, que vos le Fusilado, conocés está la fusilado, cara? ese tipo está fusilado. A ver, Chiche, a mí me ha llegado a decir, yo si tengo que disparar 10 veces los proyectiles me los compro yo. Sí. Y el morfi me lo compro yo. Todo. Y la nafta, si quiero proteger a estas 20 personas o a estas 50 o 300 personas que viven en este pedacito del barrio en donde yo hago patrullaje, Pero eso no lo cambió pago Bernie un yo. poco, no lo cambió Bernie un poco, no lo pudo cambiar. No. Nadie se ocupa de eso. Bueno, pero a ver, el tema es el siguiente. Bernie siempre lo ha reconocido. Él tiene efectivamente trabajando menos de 30.000 personas, menos de 20.000 personas. Porque el resto, digamos, son... La tenés que cubrir bonaerense, el número de la 24 horas. bonaerense me parece que son más. No, tienen 90.000, pero Ah. tenés una parte con carpeta médica, una parte procesada. Pero la parte de carpeta médica se entiende, porque es todo lo que estamos hablando. No, Muchos pero recurren carpeta a la médica, carpeta médica por estrés. Tenés 20%, estamos Bueno. hablando de 20.000 tipos con carpeta médica. montón. Después tenés otros que están procesados y no pueden salir a trabajar y cobran el sueldo. Y tenés que cubrir 3 turnos. ¿Cómo haces? No tienen gente. Acuérdate cuando... Es que tampoco es algo que puedan llevar adelante humanamente, Chiche. No, que no se puede, por eso te estoy diciendo. No Mirá. puede un efectivo de la policía hacer 48 horas de horas extras. estoy diciendo, los Después policías- cuando... los policías- Déjame los comentarte, policías que hablando venían a casa, iban una vez por semana a su casa. Hablando del poli que está en la calle, no los jefes. No voy a decir del distrito, dice, los hacen bajar de los móviles. Está pasando ahora con esta imputación, pero aparte hay una causa. Claro que sí. Los Por que la- están en la servicio, residencia de Olivos. los que están en servicio los hacen bajar de los móviles, los notifican, les retiran armas y chalecos y los mandan a la casa uniformados. Son carne de cañón. Son carne de O cañón. sea, sin pistola y sin balas. Pero con el uniforme. Andate a tu casa con el 50% del sueldo y esperá. Qué Esperá a ver la feliz. resolución. De eso tienen como 20.000. Claro. Que son los que están con procesos, que están con causas y todo eso. Tenés una bocha. O sea, los 90.000 policías de la federal son nominales. Son totalmente nominales. No los tienen. Acordate cuando fue el tema del desalojo del terreno ese, ¿de dónde era? Guernica. ¿El de Guernica? De De Guernica. Guernica. Que tuvieron que bajar policía de Bahía Blanca. Tenían que traer caballos de Bahía Blanca. Y motos de Bahía Blanca. Bueno, y eso también tiene que ver con la poca conexión que hay en un operativo policial, la falta de protocolo, tiene que ver con ¿sabés cómo con qué trabajan. tiene que ver, Tami? La realidad, ¿sabés cuál es? Que esta era una causa política, en donde había muchos políticos involucrados. Entonces no iban a ir a entrar y a sacarlos a las patadas, como en claro. algunas oportunidades los hacen en otros territorios, y nosotros, inclusive, siendo No, pero en la comunicadores, residencia ni de siquiera... Olivos No, pero estuvieron ahí y empezaron los tiros, no quiero meter a todos en el mismo lugar. Hubo un grupo de efectivos de la policía que rodearon
la Quinta de Olivos. Por eso te digo, Para mí eso Bueno, fue son repudiable. Son muchos de estos 400 son esos. Eso es lo que te iba a decir. No. Habría que No, analizar. no. Habría que analizar Sí, cómo Pampa. No, te estoy diciendo que no. No. Habría Están que los nombres, analizar si esto. querés, y hay muchísimos de Puente 12, Bueno, los sí, de muchos son de Lomas, ahí. Sí, los que también, estaban, claro. los que estaban en la Quinta de Olivos, en su mayoría eran de zona norte, porque tampoco vos podés ir Pero de lo- Lomas con el lo patrullero procesaron a todos, a ¿eh? Olivos. Los sumarían Y a había todos. muchos sí exonerados, sucios, Sí. que buscaron políticamente Que la mayoría meter estaba la ahí cuña. en Olivos. Pero estos, Claro. estos 400 policías tendrían que tener voz, porque si no dejamos pasar un montón de cosas, decisiones que se toman, que no sabemos si están siendo las más justas. Habría que analizar ¿Y quién quiénes les va a son. dar Bueno, voz? ahí Nadie está, va a dar ahí voz. está el Ese punto. es el ¿Quiénes tema. toman la voz? Porque hay un problema que antecede a todo esto y es que las fuerzas de seguridad durante años y décadas han sido una salida laboral. Y Aún después pasa hoy, esto. pero igual, aún hoy, si yo, por ejemplo, me comunico con un ex DDI de, no sé, de Sí. donde sea, La Matanza, supongamos, y le digo que le quiero hacer una entrevista para que él me haga un relato de la inseguridad, cómo se podría prevenir, me dice, yo no puedo hablar al aire. Bueno, ese es el problema. Entonces, No, estamos el hablando único de que puede personas sin hablar voz, y por eso cuenta es decía. Barata. El único que tiene la valentía de hablar es Barata. No, Fue ya está subjefe de la retirado. policía. Pero está Pero retirado. aún Retirado. retirado Bueno, pero pueden cuenta la tener verdad. problemas. Bueno, Ojo con estos pero Barata 400. tuvo Sí, cargo. Es una movida política, ojo con estos 400, porque Pero la verdad... el Pampa puso el acento en algo interesante. Algunos de los voceros de la toma o el rodeo a la Quinta de Olivos vienen usurpando el lugar Sí, pero legítimo. Luis, se de autoproclamaron hace tiempo. voceros. ¿sí? Claro, a Ojo, eso voy. No los eligió A nadie. eso voy, porque lo que me tocó comprobar in situ es que hay policías, como dice Anabela, que no tienen derecho a voz, que te cuentan en confianza. Parejas de policías, familias, que entre los dos trabajando 12 horas por día no llegan a fin de mes. O Y familiares eso no que se son dice. los que terminan Exacto. protestando porque esos policías, si son observados o identificados Sí, en una los suma- protesta, sí. los terminan rajando. Exacto. Seamos, sinceros con nosotros mismos y con la gente que nos está mirando del otro lado. De hecho, en esta en esta casi única manifestación tan grande que hubo, había muchas mujeres, las parejas de los policías eran las que estaban ahí. Pero lo válido de esa manifestación es que se animaron a cruzar. Ustedes pueden decir, no era la forma. Bueno, no, pero se acá está, animaron a cruzar la línea del la silencio. consecuencia también. Pero además Bueno, esta mostraron una consecuencia cosa que era evidente. El tema de los vehículos con los que hacían la protesta. ¿Te dabas cuenta cuál era el estado de los vehículos? Los vehículos están destruidos. Por eso Ahora lo hubo una llevaban. compra de vehículos. Pero vos sabés que por eso lo llevaban. Cuando vos le preguntabas Obvio. en qué circunstancias estaban los vehículos y porque estaban así, te decían, la única manera en que el ciudadano común se dé cuenta, porque vos ves el de tu Estos son los barrio, vehículos que tenemos. es llevando los vehículos, que vean que están destruidos, que no sirven para nada. Que se La fue. imagen esa, ¿ustedes la recuerdan? La imagen de los 2, 3 efectivos de los policías empujando un patrullero para que arranque. Chicos, ¿a quién vamos a ir a perseguir con ese Bueno, es patrullero? que hay una imagen que es cotidiana y no es noticia porque quizás no da rating, y es, en algunos accesos de la autopista No, Buenos Aires-La rating. Plata hay pibes laburando de policía, ¿Usted que qué apenas cree? pueden consumir con su comida. Están ahí en un destacamento, hacinados durante horas. Pero eso es... Bueno. Está bien, pero es una eterno. realidad. Es El la pibe salida de laboral 18 años que el que país sale les del ofrece. secundario, Exacto. que sale del secundario y Exacto. arranca al estudio de la policía, que en algunas oportunidades, según para qué fuerza se tire, es un poco más extenso, Claro. ¿no? Pero la bonaerense Hace es un años que la chicos. policía, habrá algún policía por vocación, no digo que no, pero hoy hace años que es una salida laboral segura. Bueno, ¿no? ¿y a vos te No. parece Y que paga habla de mientras estudias profesionalismo? inclusive. Bueno. Porque los internados terminan siendo Sí. pagos Acá para muchos chicos que no necesitamos- tienen posibilidad, de poder estudiar en otro lado. El tema es cómo les damos voz a esos policías, porque es como todo. Yo creo que a medida que va creciendo el rango de ese comisario, de DI o lo que sea... No, pero el y no- comisario se nota carrera. Los Zoom, estamos hablando de los que son oficiales. Está tienen bien, otra pero disciplina. Chichi, yo lo que me refiero es a Salen que... hoy salen, los comisarios A que ver, salen es son como si comisarios yo casi abogados. representara, pero eso es otra cosa. Es como si yo representara este estudio y los cronistas. Yo te voy a decir, yo estoy acá y tengo una percepción de la realidad. El cronista que está metido ahí, que está llorando con la víctima o con el familiar de la víctima, tiene otra percepción que no la tenemos nosotros de acá y no la podemos tener porque tenés acceso a la noticia. Ahí la palpás. Entonces, el efectivo de la policía de calle es lo mismo.
Esa percepción de la realidad no la tiene el comisario, ni el sub, ¿cuál es ni la el de la única DDI. forma? ¿Cuál es la única Pero ese forma? es el que tiene que tener voz, chicos. Bueno, ¿y cómo es la única forma de No lo romper sé. con eso y No lo poder sé. tener voz? Es la protesta social. La protesta social fue cuestionada, la protesta social está teniendo consecuencias. Entonces, ¿cómo Bueno, vamos es para que atrás no con puede, esto? No puede, No, no puede. chicos, hacer eso. pero no, No puede. bueno, pero alguien No, tiene pero que no escuchar, puede está la bien. No puede sí, hacer bueno, eso. pero Ahora, no puede. Pero no Ahora. podemos ponernos a No. cuestionar. ¿Qué estamos cuestionando? ¿Qué estamos cuestionando? No, no, no. La Ah, pero fue ilegitimidad, muy- ¿está Sale el bien? policía Fue muy a la grave calle, lo que te pasó, hacen la un policía bloqueo, te alrededor quedás de- sin sí. ningún tipo de Claro. efectivo haciendo un recorrido por seguridad. Pero eso no viene de un día estalla el para el país, otro. Eso no viene de un estás día para el liberando otro. la zona. Y Pero los, no poli- viene de un y día los para el otro. policías No, no, rodeando eso es una la locura. Quinta de Olivos. Eso Bueno, No, es eso imagen- fue escandaloso. Está Eso no bien, terminó, no tiene está casualidad. bien, pero eso tiene un trasfondo y no Chicos, viene yo de un lo día para el despido otro. que tengo- Nosotros a nos vamos, Soledad. no nos despedimos. No, Los no despido, me los despida. despido, no yo los renuncio. echo. No los echo, los saludo nada No más. jueguen Hasta con mañana, eso. No chiche. jueguen con eso. Muy interesante, pero no los echo, los despido gentilmente. Porque está Soledad Acuña en estos momentos en línea y ustedes saben que finalmente Claro. el 17 de febrero en